Buenas tardes. El director del instituto pide intervenir. Sí, bueno, únicamente, como siempre, y para las personas que se conecten por primera vez, después del ponente, ¿no se oye bien? Es que no hay aquí, esta es la sala de audiencias, no tenemos, entonces hay que hablar un poquito más alto. Entonces, bueno, como siempre, después de que el ponente termine su ponencia, daremos el turno de palabra. Decirles, como siempre, comentaros que se graba, que vamos a grabarlo, aunque solamente luego, esto queda en un archivo nuestro, y solamente la ponencia será la que luego mandaremos, como sabéis, colgaremos y la pondremos en nuestra página web. ¿De acuerdo? Al hacer la pregunta, yo la advertiré siempre, por favor, os identificáis para que también el ponente sepa a quién se dirige. Y nada más. Bien, pues dicho ello, tenemos hoy una nueva ponencia sobre las cuestiones relativas a la memoria democrática. El ponente, don Fernando Martínez López, aquí presente, es doctor en Filosofía y Letras y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada. Bien. Es también catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Almería. Experto en los temas de la vuelta de los Borbones y experto también en la República Española o en las repúblicas, no sé si en las repúblicas o en la República. Desde el punto de vista político, ha sido candidato del movimiento comunista andaluz. Eso leí yo en internet. Que fue, posteriormente Partido Socialista, ¿no? Ha sido alcalde de Almería, ha sido senador también por Almería, entiendo. Por Almería. Ha sido coordinador del mapa de las fosas de Andalucía, ha sido investigador de los tribunales de responsabilidades políticas y de los relacionados con la masonería. Director general de la memoria histórica y actualmente secretario general de la memoria democrática. Hay que tener cuidado en no confundirse en la denominación. Bueno, el día que yo tuve el placer de hablar con él por teléfono para pedirle que viniera a presentar aquí su ponencia con nosotros, yo ya le expliqué que cada uno de nosotros, miembros del aula política del Instituto de Estudios de la Democracia, todos tenemos nuestra preocupación política y todos tenemos nuestras ideas políticas, pero a pesar de ello, como grupo somos rigurosamente apartidistas. O sea, no defendemos ni apoyamos ni atacamos a los partidos como tales. En un tema tan sensible, supongo que el ponente participará de este criterio, un tema tan sensible como este de la memoria democrática, a nosotros nos interesaba mucho tener la visión del gobierno de la nación, del gobierno que ha promovido las leyes que están en vigor. Y nos interesa tener una visión directa de estas leyes sin intérpretes y sin intermediarios. Y por ello, como es natural, la persona que hoy nos va a presentar la ponencia, pues es, digamos, la máxima autoridad que hay en España para darnos el criterio exacto de las leyes de la memoria democrática y de sus razones y de sus justificaciones. Muchas gracias a don Fernando Martínez López, por consiguiente, por haber aceptado
el venir aquí a exponernos, esta ponencia y a darnos esta interpretación. Otro día, en otra ocasión, tendremos una sesión en la que los ponentes no serán miembros del gobierno, sino que tendrán naturalmente otra visión, o esperamos que tengan otra visión. Tras la exposición del ponente, nosotros, como siempre, miembros del aula, haremos preguntas o manifestaremos nuestras posiciones sobre el particular, y yo estoy convencido de que lo haremos, como siempre, con un espíritu y un estilo constructivo, universitario y amable, como corresponde al gesto positivo de alguien que acude a nuestra invitación. Dicho ello, pues cuando quiera el ponente tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Manuel, por tu invitación y darme la posibilidad de que pueda exponer cuáles son los rasgos fundamentales de la Ley de Memoria Democrática que se ha aprobado y ha entrado en vigor en finales de octubre del año 2022 y que pueda hacer algunas reflexiones al respecto y someterme a todas las cuestiones que ustedes consideren oportunos, de preguntas, etcétera, de aclaraciones, que siempre es bueno, porque siempre que surge una ley, nunca se trabaja o se dice el conjunto de lo que plantea, sino elementos que puntualmente le pueden interesar a alguien para apoyarlo o para criticarla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que te agradezco muchísimo que me dé esta oportunidad de poder plantear cuáles son los ejes fundamentales de la Ley de Memoria Democrática que nos ocupa y sobre todo, pues bueno, hay una primera cuestión que yo quiero plantear. Como antes muy bien decía José Manuel, no hablamos de memoria histórica, sino que hablamos de memoria democrática. Eso es un cambio importante en relación con lo que hasta ahora se ha venido planteando. ¿Por qué? La primera cuestión. Normalmente cuando se habla de memoria histórica, casi siempre se circunscribe a un periodo histórico muy concreto, que es el periodo de la guerra y de la dictadura, de la guerra de 1936-39 y de la dictadura. Y entendíamos que a la hora de hablar de la memoria democrática no podemos circunscribirlo de ninguna de las maneras a este periodo, que tiene su etapa, que también lo tratamos, evidentemente en el marco de la ley, pero que ampliamos sobre todo a todo lo que es la etapa contemporánea en la idea de definir prácticamente la memoria democrática, situarla cronológicamente desde las Cortes de Cádiz prácticamente hasta la actualidad. Creemos que ampliando el sentido, fundamentalmente situamos cuáles son las reivindicaciones, cuáles son las luchas, cuáles son los momentos históricos en los que se ha pretendido que este país tenga derechos y tenga libertades, cuál ha sido su proceso de interrupciones en un momento histórico, en distintos momentos históricos determinados, y a nosotros nos interesaba iniciar todo este proceso en el proceso liberal. Es decir, el planteamiento liberal es el planteamiento que nos ocupa. Saben ustedes que el planteamiento liberal se va matizando a lo largo del siglo XIX, planteamiento estrictamente liberal, un planteamiento liberal democrático, en el momento fundamentalmente en que se pasa de lo que es el sufragio restringido al sufragio universal, en principio masculino, más tarde, a partir de la Segunda República, sufragio universal, ya global, para hombres y mujeres. Y bueno, pues nos interesaba fundamentalmente estudiar y ver y sobre todo tener en cuenta todos los elementos que han ocurrido en la historia de nuestro país desde las Cortes de Cádiz. Eso lleva, por ejemplo, a que este año, el año 23, que estamos en el bicentenario del trienio liberal, hayamos hecho un congreso del trienio liberal, vayamos a hacer una exposición dentro de unos meses en relación con el trienio liberal, o este año que estamos en el 150 aniversario de la proclamación de la Primera República, pues evidentemente también reflexionaremos con expertos
de una manera plural, rigurosa, sobre lo que fue la Primera República en España, con sus luces y con sus sombras, con sus avances, sus retrocesos, etcétera, o nos lleve, por ejemplo, a celebrar conmemoraciones como a don Melquiades Álvarez, que, como saben ustedes, fue asesinado en Paracuello, que le demos un acto de conmemoración a don Melquiades Álvarez, o veamos otras efemérides donde veamos realmente cuáles son los procesos que se han dado en este país a lo largo de la historia contemporánea. Objetivo fundamentalmente, cuál ha sido el proceso de la conquista en pro de las libertades, los principios y los derechos fundamentales, los derechos democráticos. Que en la historia de nuestro país pues, han tenido avances, han tenido retrocesos, han tenido luces, han tenido sombras, y que evidentemente, felizmente, vivimos en una etapa democrática implantada por nuestra Constitución después de un periodo de transición exitoso, y que vivimos la mejor etapa que ha tenido la historia de España a partir de la Constitución de 1978. Planteado esto así, también situamos como elemento importante el reconocimiento de todas las víctimas todas las víctimas que sufrieron persecución por motivos ideológicos, por motivos políticos, por motivos de creencias, por motivos de identidad sexual a lo largo, fundamentalmente, de la guerra y a lo largo de la dictadura. Es decir, en la búsqueda del reconocimiento y en la búsqueda de la reparación. Con esta ley fundamentalmente, por decir algunos rasgos fundamentales, esta ley responde fundamentalmente a lo que son los requerimientos de los organismos internacionales de carácter humanitario. Es decir, Naciones Unidas le ha estado requiriendo sistemáticamente al gobierno español el que implementara políticas de memoria, tanto desde lo que es el informe del relator especial para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, un informe que se hace en el año 14, y también la Comisión de Desapariciones Forzadas, que también hace un informe en el año 14, sistemáticamente le ha venido haciendo requerimientos al Estado español para que, a nuestro país, a España, para que implementara políticas de memoria dentro de lo que normalmente yo creo que todos los juristas ya han empezado a situar lo que se llama la justicia transicional. Es en ese contexto donde la ley lo que pretende fundamentalmente es homologarse con nuestros países democráticos de nuestro entorno, que ya este tipo de cuestiones las resolvieron en su día, y fundamentalmente no busca abrir heridas de ninguna de las maneras, sino cerrar las que creemos que todavía están abiertas, y fundamentalmente ancla, como os decía antes, en los derechos humanos y ancla fundamentalmente en los conceptos de humanidad. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tiene la ley y cuál es el punto de atención de la ley de memoria democrática? Es decir, el punto fundamental en torno al que gira la ley, además de esos grandes principios desde las Cortes de Cádiz hasta la actualidad. Fundamentalmente es la preocupación por las víctimas. Esta es una idea importante que hemos situado. Y claro, cuando hablamos de la situación de las víctimas, como historiadores, yo en este caso como historiador, me gusta echar un poco una vista a largo plazo hacia atrás. Y entonces hay una cuestión que hemos venido observando a lo largo de todos estos años que se ha venido hablando de memoria histórica, menos de memoria democrática. Felizmente ya casi todo el mundo habla de memoria democrática, y hemos observado un tratamiento asimétrico en relación con las víctimas. Lo explico. Víctimas se dieron en el campo de los vencedores y víctimas se dieron en el campo de los vencidos. Son todas víctimas. Esa es la primera cuestión que hay que situar y hay que señalar. A mí, yo recuerdo todavía cuando di la primera rueda de prensa siendo director general de Memoria Histórica, la primera pregunta que me formularon en la rueda de prensa me dice: ¿cómo valora usted a los asesinados en Paracuellos del Jarama? Esa fue la primera pregunta que había mucha expectación con una dirección general de Memoria Histórica, pues había mucha expectación.
yo casi paro la rueda de prensa y digo, son víctimas. Son víctimas. E inmediatamente pasé a hacer el análisis de las víctimas, tanto de las víctimas de los vencedores como las víctimas de los vencidos. En ese caso, las víctimas de los vencedores fueron víctimas que fueron reparadas a lo largo de 40 años, fueron reparadas desde el punto de vista económico, fueron reparadas desde el punto de vista simbólico. Todos los 20 de noviembre, ustedes recordarán, igual que yo, porque ya peinamos canas, recordarán que todos los 20 de noviembre se hacía el recordatorio a los caídos por Dios y por España, y fueron víctimas a las que se le hizo un estudio general, que se llamó la causa general, de qué es lo que les había ocurrido, cómo los habían asesinado, y ese proceso, pues evidentemente, nos lleva a tener una idea de todo el proceso de reparación y de justicia que se hizo en relación con las víctimas de los vencedores. Además, los que estaban en fosas comunes fueron exhumadas todas. No hace poco, un portavoz de un grupo político, no tengo por qué señalarlo, de un grupo político en el Congreso me decía, es que ustedes son muy sectarios, que lo único que hacen es exhumar a los suyos. Y yo le dije, nosotros exhumamos todas las fosas que haya. Ahora, si usted dice que los suyos, que son las víctimas de los vencidos, yo le rogaría a usted que me dijera solo una fosa que exista de las víctimas de los vencedores. Que me diga aquí, en sede parlamentaria, una sola fosa. Digo, dígamelo, ya que me está inquiriendo y me está diciendo que somos unos sectarios en esta cuestión, digo, ahora yo les digo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Pero dígame usted una sola fosa. No le puedo decir ninguna. Eso no quiere decir que no exista alguna. Y si existe alguna, de la misma manera que se están exhumando las fosas de los vencidos, se procederá de la misma manera a exhumar, si queda alguna fosa, las víctimas de los vencidos. Pero yo he estudiado con mi equipo de investigación todo ese proceso de exhumaciones de los años 40. ¿Dónde estuvieron? No hemos dirigido mucho y analizando la causa general, y evidentemente pues sabemos cuál ha sido ese proceso. Es un proceso que lleva también a que sistemáticamente la dictadura hizo una potentísima política de memoria. Potentísima política de memoria. Permanentemente los caídos por Dios y por España siempre estaban desde la liturgia nacional católica hasta estaban en los callejeros, estaban prácticamente en todo, lo imbuían prácticamente todos. Y eso se expresa de una manera muy evidente con el gran monumento que se hace a los caídos por Dios y por España, que es el Valle de los Caídos, que en este momento la ley le llama Valle de Cuelgamoso. En ese contexto, lo que habría que preguntarse, ¿qué pasa con las víctimas de los vencidos a lo largo de tanto tiempo? Pues lo que observamos a lo largo de tanto tiempo es que las víctimas de los vencidos están fuera de la escena pública, están estigmatizados a lo largo de todos los años de la dictadura y en muchos casos criminalizados. Y muchos de ellos yacen en fosas comunes y todavía pueden yacer y están yaciendo, como ahora les comentaré, en fosas comunes. Por tanto, ha habido un tratamiento asimétrico a lo largo de todos los años de la dictadura. La dictadura, vuelvo a reiterar, hace una potente política de memoria en relación con los caídos por Dios y por España, y lo que habría que preguntarse es ¿qué hace la democracia? Esa sería la cuestión. Una vez que se hace el proceso de la transición, ¿qué hace la democracia al respecto? Pues podemos decir que la democracia, en primer lugar, hasta muy recientemente, hasta la ley de 2007, no hace políticas públicas de memoria. Primera cuestión. Segunda cuestión que sí que hay que señalar. En los años de la transición se hacen políticas espontáneas de memoria. Lo que hemos trabajado a fondo todos estos procesos, observamos cómo esas políticas espontáneas de memoria, no dirigidas, salvo en la cuestión económica que voy a comentar ahora, no dirigidas desde el Estado, sino políticas espontáneas que hacen ayuntamientos, que hacen independientemente partidos políticos, sindicatos, etcétera,
que fundamentalmente están destinadas y dirigidas a exhumaciones de fosas. La gente sabía dónde estaban las fosas de sus mayores y tal, y que de una manera espontánea se ponían de acuerdo, los sacaban los restos, le ponían un monolito, pero sin buscar la identificación genética de cuáles eran esos restos. Bueno, esa era una de las fórmulas que hacía. También los ayuntamientos democráticos en muchos casos hicieron cambios simbólicos. Hubo cambio en los callejeros de las ciudades de España. Yo les puedo comentar una anécdota que es bastante significativa. Recuerdo que desde mi departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería nos encargó el primer ayuntamiento democrático de Almería, del 79, que hiciéramos una propuesta de calles, para que desaparecieran las calles más significativas del franquismo y tal, y que hiciéramos una propuesta de calles. Por ejemplo, el paseo del Generalísimo, a ver cómo se podría llamar. Claro, ¿qué tiramos? Tiramos de fondo de armario, es decir, tiramos de absolutamente toda la historia del callejero del siglo XIX y XX, a ver cuál es el que encajaba más. Y vimos que la mejor fórmula para que ya no hubiera cambio de calles, en ningún tipo ya de cambios políticos, es que se llamara Paseo de Almería y no se llamara Paseo del Generalísimo, Paseo de Alfonso XIII, Paseo de Alfonso XII o Paseo de la Revolución del 68, que también se le puso en aquel momento. Buscamos fórmulas de este tipo y se nos ocurrió darle una calle a Pablo Iglesias. No os podéis imaginar, al darle la calle a Pablo Iglesias, cómo empezaron a trinar aquellos que estaban en contra de Pablo Iglesias, diciendo, ay, a los socialistas le han dado una calle a Pablo Iglesias y tal. El alcalde se asusta un poco y dice, hombre, ¿cómo le habéis dado una calle a Pablo Iglesias? Y dice, yo estoy totalmente de acuerdo en esa idea y tal, pero la calle a Pablo Iglesias, digo, tú no te preocupes, que digan todo lo que tengan que decir los que saben de estas cosas o los que lo ignoran, y ya está. Y una vez que aquello estaba en su momento álgido, tuve que escribir un suelto en La Voz de Almería, que es el periódico más conocido y más leído de la ciudad y de la provincia, y le digo, la ignorancia de aquellos que critican el callejero. La calle de Pablo Iglesias se la dio la dictadura en Almería, la dictadura de Primo de Rivera. Dio dos calles en el pleno de enero de 1926. Una a Pablo Iglesias y otra a don Antonio Maura, que acababa de morirse también prácticamente como un mes o 2 meses antes, ¿no? Ahí se acabó la polémica de las calles. Digo que hubo cambios simbólicos significativos, o empezaron a volver cadáveres, por ejemplo, de ilustres republicanos, socialistas. Yo todavía recuerdo cuando vuelve don Diego Martínez Barrio a Sevilla. Don Diego Martínez Barrio era dirigente de Unión Republicana, como todos ustedes conocen, era el gran maestre, el venerable maestre de la masonería española. Yo estuve en ese entierro, luego lo enterramos en el cementerio de San Fernando en Sevilla. Masivamente la gente fue y tal a recibir a don Diego Martínez Barrio. Por lo tanto, hubo cambios simbólicos significativos. Y hubo una cuestión muy importante que esta sí se hace desde la Administración General del Estado. Y es que desde la ley de amnistía empieza a situarse reparaciones económicas a las víctimas de los homicidios. Desde la ley de amnistía del 77. Y quiero hacer hincapié en ello porque muchas veces cuando se dice que la democracia no ha hecho nada con la memoria democrática, yo no sé si a ustedes le llegan esas cosas, pero a mí, como me llega todo de un sitio y de otro, pues ya me tuve que poner a investigar a fondo que las compensaciones de carácter económico que ha hecho la democracia prácticamente desde la ley de amnistía, que empieza todo el proceso de compensaciones hasta la actualidad. Le voy a avanzar un dato que yo creo que es muy significativo. Cuando lo he avanzado en los foros internacionales, realmente se han quedado asombrados. Y el dato es el siguiente. Desde la ley de amnistía, desde el año 77 hasta la actualidad, la democracia en indemnizaciones a víctimas de los vencidos prácticamente ha destinado un presupuesto que alcanza los 25.000 millones de euros. Cuando
Yo he comentado esta cifra, por ejemplo, al que fue relator de Naciones Unidas en el año 13, el año 14, después esa cifra la desconocemos, porque siempre nos han contado que la democracia no había hecho nada de eso, ¿no? Es que hay gente que le gusta decir que la democracia no ha hecho nada, pero la democracia empezó en la ley de amnistía y lo ha continuado hasta la actualidad. Os doy el dato del último año. Todavía se siguen pagando a viudas, viudas de militares republicanos o de empleados republicanos, algunas pequeñas pensiones que han tenido por valor el año pasado, no, el anterior, de 118 millones de euros. ¿A cuánto alcanza esas víctimas de los vencidos? Prácticamente, en todo el cómputo que tengo, no incluyo aquí a lo que han dado las comunidades autónomas, lo que ha dado solo la Administración General del Estado. Prácticamente alcanza a más de 65.000 beneficiarios. 65.000 beneficiarios. Por ejemplo, 112.000 en relación con fallecidos o desaparecidos, y a sus viudas se les daba dinero. O, por ejemplo, esto empieza todo con Adolfo Suárez, y hay una serie de políticas muy importantes de reparación en ese momento. Esto continúa en el gobierno de González, de Felipe González, hasta la última ley de 2007, que lo ha hecho situando también, en este caso, a las últimas víctimas en los últimos años del franquismo y primeros años de la transición. Bueno, eso lo pongo de relieve primero para ser justos en el análisis. No se hacen políticas públicas integrales de memoria, de reconocimiento a las víctimas, etcétera, pero sí se hacen compensaciones económicas de un calado el que le estoy señalando. El relator de Naciones Unidas me decía, hombre, es que quien más dinero ha aportado ha sido Alemania en relación con Israel, después ha sido Argentina, que ha sido 3.000 millones, y ahora me vienes a comentar la situación de 25.000. Esto no se conoce, debería conocerse. Digo, yo estoy cansado de decirlo, porque en todos los foros que voy lo digo para que se haga justicia al respecto. La cuestión que habría que preguntarse, muchas veces los historiadores nos preguntamos, ¿y cuándo termina este proceso espontáneo? Es decir, lo que detectamos los historiadores, y está en el análisis que hacemos de fondo, es que hay una fecha de inflexión, que es cuando hay el intento de golpe de Estado por parte de Tercero. A partir de ahí hay un parón en todas esas políticas espontáneas que se están realizando. Yo recuerdo todavía cómo, y después prácticamente el tema queda en el marco de historiadores, etcétera, pero todo lo que se ha venido realizando, eso está prácticamente paralizado. Le preguntaba Juan Luis Cebrián a Felipe González, hacía la siguiente pregunta. Oye, Felipe, ¿por qué no te preocupaste de la memoria? Y Felipe le dice, lleva razón, no me preocupaba de la memoria. Pero Gutiérrez Mellado me dijo, Felipe, ten cuidado con abrir el tema de la guerra civil, que no paro a los militares. Eso fue, bueno, no digo yo, eso es lo que dice la pregunta que le formula Cebrián a Felipe González. Por lo tanto, es un tema que empieza a dejarse pasar hasta que se va a producir lo que los historiadores llamamos el revisionismo histórico. El revisionismo histórico fundamentalmente se empieza a dar en torno también a otra fecha singular. Los historiadores siempre nos movemos por fecha, porque si no, no sabemos situar los procesos históricos. Y esa fecha está en relación con el 20 aniversario de la muerte del dictador. Esa fecha es en torno al año 95. Es el momento en que empiezan a aparecer libros como los de Pío Moa, como los de César Vidal, etcétera, que no son historiadores, que son pseudohistoriadores, que lo que hemos analizado esos libros, lo único que vemos es que prácticamente lo que hacen es copiar lo que decía Joaquín Arraras. Joaquín Arraras es el gran biógrafo de la época de la posguerra, de Franco, etcétera, y recogen prácticamente las mismas tesis y empiezan a desarrollarlas en esta cuestión. Paralelamente se va a dar un cambio de gobierno
y estas tesis van a ser catapultadas mediáticamente y podemos decir, estoy constatando hechos, que empiezan a lanzarse ideas como la siguiente: hay que pasar página, ideas como, por ejemplo, no hay que reabrir heridas, empiezan a lanzarse finales de los años 90, prácticamente a final del siglo XX. Ante eso se produce una reacción, es lo que llamamos la generación de los miedos. En todos los países, cada 25 años, hay nuevas generaciones, y las nuevas generaciones se preguntan por muchas cosas. Se pregunta qué pasó con esto. Por ejemplo, en Francia se ha preguntado mucho qué ha pasado con el tema de Argelia. O, por ejemplo, qué ha pasado con la situación de la época de Petén, etc. Las generaciones marcan procesos de preguntas, de nuevas preguntas ante la situación de la historia. Y es en el momento en que van a aparecer las llamadas asociaciones de memoria histórica, que prácticamente pululan prácticamente por todo el país y logran dos cosas significativas. Primero, poner el tema de la memoria en el marco mediático, el marco de los periódicos, de la prensa, etc., y también en el marco institucional. Y en el marco institucional consiguen una cuestión que yo creo que es importante. Por primera vez en el Congreso de los Diputados se va a condenar las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y durante la dictadura. Eso se produce estando José María Aznar en el poder, en el año 2002, en la Comisión Constitucional, y por primera vez por unanimidad. Por unanimidad de todos los grupos políticos. Algo que sucede también en el año 4, pero ya no en la Comisión Constitucional, sino en el plenario del Congreso de los Diputados. Lo que ha conseguido ese movimiento, toda la cuestión mediática, también que las autonomías empiecen a preocuparse por todo el tema de la memoria, y todo eso va a cristalizar en lo que va a ser la ley de 2007, la ley de memoria histórica, que se le llama, no se llamaba así, se llamaba de otra manera, pero yo creo que los periodistas y todo el mundo, para no hacer un título muy largo, pues ya empezaron a llamarlo la ley de memoria histórica. Empezaron a llamarla de esa manera en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué es lo que supone la ley de José Luis Rodríguez Zapatero? Por primera vez se empiezan a hacer políticas globales integrales de memoria, fundamentalmente en el marco del reconocimiento de todas las víctimas y especialmente de las víctimas que no han sido reparadas y que pueden yacer todavía fundamentalmente en las fosas. Se hacen los mapas de fosas. Antes José Manuel decía que yo coordiné el mapa de fosas de Andalucía, lo coordiné con todas las universidades de Andalucía. Y todas las universidades de Andalucía trabajamos para saber el alcance que tenían las fosas comunes en Andalucía. Nos encontramos en ese momento 620. Después han hecho más estudios y parece que ha salido alguna más y tal. Pero en ese momento 620. Estoy hablando del año 7 u 8. Para mí me la encargaron en el año 5. Yo estaba en París cuando me llamó la consejera. Estaba haciendo una estancia en Francia. Estaba investigando sobre otra cosa. Estaba investigando sobre don Manuel Ruiz Zorrilla, que es de los personajes, yo creo, más interesantes, pero poco conocido en la historia de este país. Estaba buceando sobre don Manuel Ruiz Zorrilla, que daba unos golpes de bolsa espectaculares para financiar sus intentos de golpes republicanos desde París. Bueno, que un día os lo cuento. Bueno, pues es en ese contexto se hace el mapa de fosas de todo el Estado, se hace una oficina de víctimas, se dedican subvenciones para conocer qué es lo que pasó y empezó muchísimo a trabajarse sobre todo este periodo. Antes había quedado muy reducido a determinados historiadores que trabajamos estos temas. Y entonces, bueno, empezaron a hacerse, eso sí, empiezan a hacerse ya exhumaciones con rigor científico. ¿Qué quiero decir con rigor científico? Quiero decir que empiezan a hacerse exhumaciones buscando la identificación genética de los cuerpos, cosa que no se había hecho durante los años estos de políticas espontáneas de la transición. Bueno, ese contexto, esa situación se paraliza en el momento en que sube Mariano Rajoy al poder, que ya recordáis que dijo, no derogó la ley de memoria histórica,
pero no la implementó ni con un euro. Él se jactaba de decir 0 euros en la televisión para memoria histórica. Cambia la situación política en el país y de nuevo se retoma el tema de la memoria, pero a lo largo de esos años han ocurrido cosas importantes. ¿Qué cosas importantes han ocurrido? Primero, se hace un análisis de la ley de 2007 y se ven las insuficiencias que tiene la ley del 2007 en función de que no cubre ni puede cumplir los objetivos que se plantea en la exposición de motivos. Hay déficit, hay insuficiencia. Yo cuando me puse a trabajar con esto, yo estaba en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista llevando este tema, y lo primero que hice fue, y uno voy a ver a José Luis Rodríguez Zapatero, pues claro, a nadie le gusta que le enmienden una ley. Mira el lío que hay ahora con la de el sí es sí, ¿no? Pero a nadie le gusta que le enmienden una ley. Me fui a hablar con Rodríguez Zapatero y dije, hombre, te lo agradezco mucho que lo hagas, porque claro, estas fueron las circunstancias en que se pudo hacer esa ley y tal, ¿no? Vale. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que a escala internacional se había marcado desde los organismos internacionales humanitarios los grandes paradigmas en torno a los cuales trabajar la justicia transicional y a trabajar lo que podemos llamar los grandes paradigmas del derecho internacional humanitario. Y eso fundamentalmente lo marcaron el informe de Pablo de Grey, lo marcó la comisión, el grupo de desapariciones forzadas e involuntarias, y pasa a ser la doctrina de la ONU. Paralelamente también una parte importante de las comunidades autónomas hace leyes de memoria histórica y democrática. Ya empieza a aparecer el término democrático en comunidades autónomas, hasta tal punto que en este momento hay 13 leyes de memoria histórica y democrática en el conjunto del Estado español. Leyes que evidentemente se planteaban más elementos que se planteaba la propia ley de 2007. Después, tanto el Congreso de Diputados como el Senado había aprobado muchísimas proposiciones de ley, etcétera, que no se habían implementado. Y todo ese conjunto de elementos nos lleva a plantearnos la necesidad o bien de la reforma del año 7 o bien de hacer una nueva ley de memoria. La idea fue que hagamos una nueva ley de memoria democrática que pone en el centro de las preocupaciones de lo público, de las instituciones públicas, a las víctimas, y que va a tratar de anclar en los grandes paradigmas del derecho internacional humanitario. Planteo eso así en relación, digo por no cansarles mucho, los avances que tiene la ley del año del 22 en relación con la del año 7 son los siguientes. En primer lugar, cuando se habla de las víctimas, se hablaba de que los tribunales que los habían condenado, etcétera, eran injustos e ilegítimos. Estuvimos barajando mucho, porque siempre había un debate en el año 7 interesante, porque ¿por qué no se declaraban ilegales? Estuvimos discutiéndolo muchísimo con la Abogacía General del Estado y dice, la Constitución ya resolvió esto. Es decir, se le pueden declarar ilegales y no hay ningún problema, decía perfectamente la Abogacía General del Estado. Estoy contando entresijos, ¿no? de cómo se hace una ley. Bueno, José Manuel tiene mucha experiencia en esto y bueno, lo puede constatar también. Bueno, y está. Después, si son ilegales, pues evidentemente las sentencias son nulas. ¿Y tiene alguna repercusión la nulidad de las sentencias? No tiene ninguna repercusión, sino simplemente es una cuestión simbólica que lo había planteado Naciones Unidas y que lo había planteado clarísimamente también. En todas las comunidades siempre requerían la disposición final, bueno, disposición transitoria y tal, que el Estado declare y tal. Bueno, se recoge ese planteamiento. Después hay otra cuestión que la ley del año 7 no entraba, y era el papel que habían desempeñado, el papel de agencia de contribución que habían desempeñado las mujeres, tanto desde el punto de vista filosófico, político, cultural, en su contribución a la conquista de las libertades y a la conquista de los derechos fundamentales plasmados en nuestra Constitución del 70. Y pues efectivamente, eso viene a recogerse que era el gran déficit de la ley del año 7.
No, por parte de las víctimas, yo tenía muchísimo interés, porque claro, yo pasando por todos los archivos internacionales, me encuentro que yo busco los censos de las víctimas en Francia, o los censos de las víctimas en Alemania, o en el Reino Unido, y esto no hay un censo oficial de víctimas. En España todavía nos movemos por estimaciones. El historiador da tantas cifras, el historiador da tantas cifras. No, un Estado democrático tiene que tener un censo oficial de víctimas, bien trabajadas y con el rigor de las fuentes que nadie mejor que el Estado puede tener y debe. Y planteo el censo de víctimas. También en relación con las mujeres, el reconocimiento de cómo habían sido perseguidas. Las mujeres habían sido perseguidas de la misma manera que los hombres, pero además hay una represión específica que es una represión de género, una represión por ser mujeres, ¿no? Y eso también específicamente se recoge en el artículo 11 de la ley. En función de eso, y ya orquestado prácticamente todo lo que eran los ejes fundamentales de la ley, había que situar los grandes paradigmas del derecho internacional humanitario y recoger las recomendaciones en este caso, de Naciones Unidas. Entonces, se vertebra la ley en torno a los grandes principios de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición, que a mí no me gusta tanto el término de garantías de no repetición. Le pusimos mejor deber de memoria como garantías de no repetición de los hechos traumáticos que se producen durante los años 30 y a lo largo de la dictadura. En ese contexto, ¿cuáles son las cosas fundamentales? En relación con la verdad, establece el derecho a la verdad, a conocer qué es lo que pasó durante la guerra y durante la dictadura. Durante la guerra y durante la dictadura. ¿Qué pasó a todos durante la guerra? ¿Y qué es lo que pasa durante la dictadura? Y aquí hay una cuestión fundamental que nos mandata la ley, en este caso al gobierno, y en este caso pues yo soy el responsable de toda la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Y lo que nos mandata la ley, que así lo había planteado Naciones Unidas, es que quien debe de asumir el liderazgo de la exhumación de las fosas comunes no tienen que ser las familias ni tienen que ser las asociaciones, sino que tiene que ser el Estado. Esto es una tarea del Estado, nos lo plantea Naciones Unidas y nosotros lo recogemos de esa manera. Cuando hablamos del Estado, estamos hablando no solo de la Administración General del Estado, estamos hablando de los ayuntamientos, estamos hablando de las diputaciones, estamos hablando de las comunidades autónomas y estamos hablando de la Administración General del Estado. Algo que evidentemente estamos coordinando para tratar de resolver el problema de las fosas comunes en España. Hago un inciso y os cuento cómo está ese tema y cómo estamos avanzando en ese tema para que tengáis toda la información que yo dispongo. Primera cuestión. Muchas veces si leéis por ahí en los periódicos que hacen declaraciones a alguien, existen 114.000 cadáveres en fosas comunes. No existen 114.000 cadáveres en fosas comunes. ¿Que pudo haberlo existido en la posguerra? Sin duda. Pero en este momento no. Y en este momento no por varias razones. Lo digo porque yo tengo controversia con los que están todos los días ampliando cifras. Por las siguientes razones, no existen 114.000. Y ahora les voy a decir qué estimamos nosotros en este momento y qué plan tenemos al respecto. En primer lugar, no existen porque hay muchísimas exhumaciones con motivo del valle, de la construcción del Valle de los Caídos, del acarreo de cadáveres al Valle de los Caídos. Estaba destinado a los caídos por ir por España, pero camino a Alonso Vega, en un momento determinado, dice, esto no lo podemos llenar, esto es muy grande, venga, a traerlo, le dice a los alcaldes y a los gobernadores civiles, traeros gente de las fosas y tal. Y entonces se produjo un acarreo, que lo estamos estudiando porque no se había estudiado nunca bien este tema, un acarreo de las fosas comunes de toda España sin conocimiento ni consentimiento de los familiares. Donde estaba, se produce en ese momento. ¿Qué cifra tenemos? Pues la reducimos de ¿cuántos son? Son 33.800 lo que hay, con nombres y apellidos hay 20 y tantos mil, 23.000, los que están sin nombre y apellidos son los que proceden de fosas comunes. Sabemos de qué pueblos son, pero no sabemos exactamente los nombres.
aunque por los estudios que se están haciendo locales podemos adivinarlo y acercarnos al tema. Ahí hay 12.000 cadáveres. Después, durante todo el periodo de 80 y tantos años, muchas veces cuando se dice están en las fosas comunes, perdón, en las cunetas y tal. Yo no digo que no queden en las cunetas, no lo digo que no, pero es que este país en 86 años se ha remodelado toda la red viaria y se ha llevado por delante prácticamente todo lo que aparecía. Por lo tanto, difícilmente está. Sí que hay en muchos parajes sueltos, sí que lo hay. Pero fundamentalmente donde están son en los cementerios. Durante la etapa de la transición, ya os comentaba que se hicieron muchísimas exhumaciones de estas características, en rigor científico, y desde el año 2000 hasta ahora se han hecho en torno a unas 1.000 exhumaciones, y en ese caso más de 11.000 cadáveres. Por lo cual, las deducciones que nosotros hacemos para el plan cuatrienal de fosas que estamos implementando en este momento como tarea prioritaria del Estado, calculamos que puede haber en torno a 20 a 25.000 cadáveres en fosas. Algo insostenible para una democracia. Yo cuando voy a los foros internacionales y me preguntan por las fosas, me da un poquito de vergüenza. Es decir, todavía hay fosas comunes en España. Bueno, esto lo hemos tomado como tarea principal. Este es el principal mandato que nos obliga la ley de 2022 y calculamos que puede haber entre 20 y 25.000. Y para eso hemos puesto en marcha un plan cuatrienal. Os voy a dar dos datos comparativos. Durante la época de Rodríguez Zapatero es cuanto más exhumaciones se hacen, 6 años, 177 exhumaciones. En este momento, en los 3 años de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, llevamos 513 actuaciones. 513 actuaciones. Y empezamos felizmente a tener unos resultados, bueno, que espeluznantes, pero esa situación que no está acostumbrada, yo ya estoy acostumbrado a ir a las fosas y ver las situaciones. Por ejemplo, acabamos de cerrar una fosa en el cementerio de San Fernando, en Sevilla, que hemos obtenido 100.786 cadáveres, 1.786 con violencia física. La inmensa mayoría de la gente con tiros en la mano. De los mandatos, de los bandos, fundamentalmente de Queipo de Llanos. En esa fosa han salido casi 8.000 y pico cadáveres. Otros son de la beneficencia, están todos revueltos al final por violencia política, 1.786. Y ahora se actúa sobre otra fosa, la de Monumentos, que puede tener, según las investigaciones preliminares, puede tener en torno a unos 4 o 5.000. Se está trabajando también sobre la fosa de Córdoba, que puede, en los dos cementerios, de 4 o 5.000. En la de Huelva, 1.100. En la de Jaén, en torno a unos 1.200. En la de Ciudad Real, en torno a 1.000 cadáveres. Os estoy dando cifras, datos con los que estamos trabajando. Esta es la tarea prioritaria que tenemos desde el punto de vista moral, de los derechos humanos, de la humanidad, que resolver. Hasta tal punto que en este momento casi el 60% no llega del presupuesto general de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática está destinado a tratar de erradicar. Erradicar el tema de fosas comunes. Si siguiéramos con el mismo ritmo que lo estamos haciendo, yo calculo que en una legislatura y media, desaparecía el tema de las fosas comunes en España. Eso en relación con el conocimiento de la verdad, de gran paradigma y etapa. En relación con la justicia, primera idea que me interesa poner de relieve. No estamos hablando de justicia punitiva. Hay gente que habla de justicia punitiva. La ley no habla de justicia punitiva. Hablamos de justicia restaurativa. Eso es una cuestión importante a tener en cuenta. No donde vamos a ver si metemos en la cárcel. No, vamos a dejar la historia porque esto ya es imposible. Y además están los principios de irretroactividad de las leyes, está el principio de prescripción, etcétera. Ha pasado muchísimo tiempo. Entonces, restaurar la justicia restaurativa como el elemento clave que tenemos. En relación con la reparación. Antes les contaba
las reparaciones de carácter individual que se han producido en España en relación con esos 60 y tantos mil beneficiarios que ha habido. ¿Qué problema nos quedaba en relación con el tema de la cuestión económica, de las cuestiones económicas? Pues fundamentalmente abordar el tema de incautaciones, de expoliaciones, de expoliaciones de obras de arte, este tipo de cosas, tratar de resolverlas, que nunca se había avanzado en esa línea. Y claro, yo aquí tengo una experiencia personal. Yo me he tirado 7 años con un equipo de 42 investigadores estudiando 60.000 expedientes de los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía, como antes comentabas, y he sacado las siguientes conclusiones. Pero conclusiones que no solamente he sacado yo, con mis estudios de investigación a lo largo de 7 años, y estamos 8 catedráticos de universidad trabajando en este tema. Las conclusiones son las siguientes. Prácticamente casi el 80%, no llega, pero casi el 80% de los expedientes se sobreseyeron. Claro, cuando tú te pones a hablar del tema de las incautaciones, lo primero que hace un ministro de Hacienda dice: ¿dónde vamos con eso? Nos tiramos abajo las arcas del Estado, y empezamos a tratar este tema. Bueno, yo cuando he tenido que tratar el tema, yo conozco medianamente el tema. El 80% de los expedientes de responsabilidades políticas, que era donde se producían las incautaciones o las sanciones económicas, fueron sobreseídos. Con muchas razones, si queréis luego las fueron sobreseídos. Luego, el 90% de las sanciones son entre 50 y 300 pesos. Si me apuráis, dormir a un abogado, o si me apuráis 10.000 a un propietario, o si me apuráis 1 millón, pero prácticamente la inmensa mayoría de las sanciones son de ese calado, salvo a las profesiones medias de abogados, de médicos y tal, que pueden rondar en torno a 10.000 pesetas, de entonces que era un dinero. Las grandes multas no se pagan. Azaña, al día siguiente de su muerte, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid le pone 100 millones de multa. ¿Qué hacen? Le incautan los bienes. Fueron incautados todos los bienes de Azaña. Pero en los años 60, cuando desaparece ya el tema de responsabilidades políticas, la familia pleitea y el Estado les devuelve los bienes a la familia de Azaña. A Juan Negrín, de la misma manera, se devuelve. Con lo cual, a la hora de abordar el tema de las incautaciones de bienes a individuos, porque ya los partidos políticos lo había hecho el Estado, los sindicatos también, claro, la pregunta muchas veces es: si se le ha devuelto a los partidos políticos y a los sindicatos, ¿por qué no a los individuos? ¿Por qué ese agravio, no? Entonces, abordar ese tema, que, bueno, vamos a reconocer en principio el derecho, pero después lo vamos a supeditar a un desarrollo legislativo que nos permita ajustar. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una auditoría y un inventario para ver el alcance que tiene esto. Y después ya tomar las medidas desde el punto de vista concreto en un nuevo marco legislativo, en una nueva ley, alguna cosa así. Entonces, la idea es, bueno, pues vamos a hacer eso, y por primera vez se aborda algo que os voy a contar. El otro día me escribía un señor muy conocido, si digo el nombre, incluso será casi amigo vuestro, de algunos de vosotros. Me decía: oye, que me he encontrado que a mi abuelo le incautan la biblioteca y he ido a una exposición en tal ciudad, en Toledo, y resulta que ahí pone libro que le había dedicado Gabriel y Galán a su abuelo, incautado por no sé qué, no sé cuánto. Y dice: yo quiero que me devuelvan el libro. Es decir, no quiero la biblioteca ya, es una cuestión simbólica y quiero que me la devuelvan porque es mía. O, por ejemplo, la familia de la Sota bilbaíno, que le habían incautado las obras de arte y que resulta que la estaban viendo en el Parador de Almagro. Claro, eso es nuestro. Bueno, al final pues se ha hecho un estudio y se le ha devuelto a los hermanos La Sota, se le ha devuelto. Ahora, por ejemplo, el hijo de Nicolás
de Nicolás Sánchez Albón. No está planteando que también todos los cuadros, que también sabe dónde están los cuadros. Bueno, ese tipo de cosas que evidentemente se irán resolviendo jurídicamente como corresponde. Bueno, eso en relación con el tema de las reparaciones, es lo más importante. En relación con el deber de memoria. El deber de memoria nos tiene que servir para contar las cosas como pasaron en su pluralidad, que haya un conocimiento exacto de todo lo que ocurrió, con una gran finalidad, que no vuelvan a repetirse los hechos traumáticos del pasado. Esa es la idea fundamental. Este país no puede volver nunca, pero tiene que conocer su historia completa, no parcial, sino completa. Y es en ese contexto en el que aparece que se estudie el tema de la historia de la democracia en la escuela. En ese contexto se van a establecer lugares de memoria. No vaya a Francia. Y el otro día antes me preguntaba, ¿y este PIN que era y tal? Y entonces estuve visitando los altos lugares de memoria, algunos de ellos que están cerca de París, y bueno, establecer lugares de memoria. ¿Y por dónde vamos a empezar los lugares de memoria? Os voy a dar una primicia aquí. Pues vamos a empezar por los lugares de memoria liberales. Dicho de otra manera, los primarios lugares de memoria que vamos a declarar van a ser las Cortes de Cádiz, los edificios de las Cortes de Cádiz, el edificio el monumento a Mariana Pineda en Granada, la heroína de la libertad, el monumento al general Torrijos en Málaga, también fusilado por defender la vuelta a la Constitución del 12, y también los llamados mártires de la libertad en Almería, que lo fusilaron en el año 24, pues intentaron restablecer la Constitución del 12 y la libertad, y también el monumento a Rafael de Riego en Asturias. Son los primeros lugares de memoria liberales en el marco global de toda la historia contemporánea. Después ya vendrán otros lugares de memoria. Esos son elementos simbólicos, significativos, evidentemente había que traer. Después, en relación con toda la cuestión simbólica, la ley 7 era muy ambigua, y esta pues concreta lo que se queda y lo que no se queda. En 7 artículos lo deja claro. Y después esta ley tiene un régimen sancionador. El problema de la ley del año 7 es que había alcaldes que cumplían y otros que no cumplían. Entonces, tienes un régimen sancionador, y en función del régimen sancionador, pues evidentemente puedes actuar. Y luego viene otro, pues ya en una disposición adicional, se plantea la posible extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo con menosprecio y humillación de la víctima, que es lo que se plantea por parte del Consejo General del Poder Judicial, que nos hacía esa recomendación y que la recogimos, y en ese contexto prácticamente se desenvuelve la ley. Yo os puedo decir, por la experiencia que voy teniendo, que bueno, es una ley que realmente ha sido muy bien recibida a escala internacional por los organismos internacionales humanitarios. Es lo que nos venían planteando que hiciéramos el Estado español, que hiciéramos el gobierno de España. Yo creo que ahí está, y creo que es un deber moral hacerlo en su conjunto. Pero también, antes de terminar, deciros que hemos declarado 2 días de conmemoración. El día 31 de octubre, que ya hemos celebrado el primero, y que es el Día de las Víctimas, y el día 8 de mayo, que es el Día del Exilio. Os cuento por qué hemos hecho esas 2. La primera, el 31 de mayo. Cuando hablamos de las víctimas en la ley, hablamos de todas las víctimas. Yo hablaba antes de las víctimas de los vencedores y de las víctimas de los vencidos. Estaba diciendo que todas han sido víctimas. Por lo tanto, hay que recordarlas. Víctimas. Hasta tal punto de que dentro de unos meses vamos a hacer un homenaje, una conmemoración, un homenaje a don Melquiades Álvarez, por ejemplo. Vamos a hacer en el Ateneo, era un gran ateneísta. Sabéis que don Melquiades Álvarez era un hombre de la Institución Libre de Enseñanza, era un hombre que fundó el Partido Reformista, procedía del ala republicana de don Nicolás Salmerón y del institucionismo de la Institución Libre de Enseñanza, y mira por dónde yo lo he trabajado mucho, y lo hemos trabajado mucho don Melquiades con el Partido Reformista, que fue el partido de Azaña.
y luego fue diputado de la CEDA durante un periodo de la República, y luego lo asesinan en Paraguay. Le vamos a hacer una conmemoración a don Melquiades Álvarez. Pues ahora hemos celebrado ya el primer 31 de octubre, el Día de las Víctimas. Y evidentemente hemos recogido diferentes víctimas. Todo el elenco que aparece en la ley. Y, por ejemplo, hablamos de víctimas por razones religiosas. Hemos recogido a un familiar de un sacerdote que fue asesinado en zona republicana, y hemos cogido familiares de otro sacerdote que fue asesinado en zona franquista. En este caso, en el País Vasco, con familiares. Por tanto, ya tenemos representados a descendientes de don Melquiades Álvarez. O, por ejemplo, también, también a familiares de Fernández de Miranda, del que fue presidente del Congreso de UCD, el primer presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Álvarez Miranda. Fernando Álvarez Miranda es un hombre que participa en el contubernio, el llamado contubernio de Muni. Y en ese contubernio de Muni ya sabéis que fundamentalmente lo que hicieron no fue otra cosa que a los que participaron, muchos se quedaron en el exilio, otros que volvieron, pues los desterraron. Y en este caso los desterraron a Canarias, y entonces uno de los familiares de don Fernando Álvarez Miranda recogió el reconocimiento. El otro día es el 8 de mayo. El 8 de mayo es el día del exilio. Ya sabéis que al exilio sale casi 500.000 de españoles y de españolas. Curioso, yo he estudiado mucho tiempo los exilios en España, otros de Ruiz Zorrilla, por ejemplo, y todos los exilios en España empiezan precisamente con los afrancesados. Después tenemos exiliados liberales, después tenemos exiliados carlistas, después tenemos exiliados demócratas, después tenemos exiliados republicanos. Todos esos exilios del siglo XIX, por término medio, eran minoritarios, eran militares que daban golpes, pronunciamientos militares y no triunfaban, y luego tenían, si podían, salían y tal. Y después eran también exilios fundamentalmente de hombres. Las mujeres se quedaban aquí, muy raramente salían de España, pero eran de corta duración. Esos exilios prácticamente han quedado eclipsados por el gran exilio del año 39, en el que salen unos 6.000 intelectuales, sale casi 500.000 de españoles y de españolas, y que tienen que sufrir de nuevo la situación de Francia, con una Segunda Guerra Mundial que se va a meter, que participan en la Segunda Guerra Mundial, y aquí había un debate cuál podría ser la fecha para recordar el exilio. Había una asociación de memoria que decía que tendría que ser el día de la muerte de Machado. Sabéis que Machado murió en Coyur. Había otro que decía el día de la retirada, dado por llamar retirada al exilio republicano. No está hablando del exilio republicano, no de retirada. No, una retirada es una retirada militar. En tanto que el exilio es un exilio que aquí mayoritariamente son civiles. Muchas mujeres, muchísimas. Yo me extrañé muchísimo cuando empecé a investigar en los archivos del sur de Francia, que hasta el día 5 de febrero el 80% eran mujeres, niñas y ancianas. Después, a partir de 5, que los franceses dejan entrar a los soldados, ya empieza a bajar el tanto por ciento del exilio. Pues mira, estos del exilio participan en la resistencia. No hay que olvidar que participan también en las tropas regulares francesas, del general de Gaulle, pero en este caso de la 9 de Leclerc. Y no hay que olvidar, a los franceses les cuesta mucho reconocerlo, que fue la compañía del capitán Dron de la 9, la que libera París. Primero que entran en el ayuntamiento de París son españoles, son republicanos españoles. Participan en la resistencia, 10.000 van a llevar a los campos de exterminio nazi, de los que mueren en torno a unos 6.000, no llega a 6.000, tenemos todo trabajados, ver los nombres, con los nombres, etc. Bueno, ¿por qué ese día? Mira, yo digo una cosa.
yo estoy cansado de conmemorar. De veras, yo cuando veo a los catalanes conmemorando derrotas, digo, no. Una victoria contra el fascismo y el nazismo, que es el día 8. El día 8 es el día de la victoria en Europa, frente al fascismo y el nazismo. Nosotros contribuimos también de esta manera, como comentaba, al proceso de la construcción de la memoria democrática europea. Y por lo tanto, ese ha sido el elemento fundamental que nos ha llevado a hacer el día 8, el día de la conmemoración. Así es que no quiero cansar más, porque ya llevo más de los 3/4 de hora que me dabais, y así es que muchísimas gracias, y todo lo que me queráis preguntar yo a vuestra disposición.